Hola estudiantes de tercero de secundaria, soy Jonathan Hernández y estoy muy contento de volvernos a encontrar en una nueva actividad de Aprendo en Casa, el programa educativo del Ministerio de Educación, en el cual disfrutarás de un aprendizaje entretenido. Pero además ando entusiasmado porque junto a un grupo de personas nos hemos planteado armar una canasta de alimentos cada 3 semanas para una familia que lo necesite. Y la municipalidad del distrito donde vive una de las personas del grupo se encargará de la entrega. Ustedes también pueden hacer el acto solidario, el que sea, si quieren cada día o semana o cada 2 semanas o una vez al mes. No importa, la cosa es que lo hagan. Bien, ya saben, si tienen algún hermano, prima o cualquier familiar que viva con ustedes, invítenlo a participar en el programa. Díganle que despierte todos sus sentidos y active la mente que ¡ya empezamos! En el programa anterior nos propusimos como reto elaborar la tabla de frecuencias que resultaron de la recopilación de datos de las encuestas que hicimos. Todo esto lo planteamos a partir de nuestro tema de estudio, sobre cómo se expresa nuestra salud en la alimentación, actividad física y emociones. Algo muy importante en estas épocas de pandemia. Determinamos la población, la muestra y definimos las variables para elaborar el cuestionario, recolectar los datos y organizarlos en la tabla de frecuencias. Ahora nos toca comunicar la información. ¿Cómo les fue en el reto que planteamos? ¿Pudieron obtener las distintas tablas? ¿Encontraron algunas tablas más sencillas que otras? Recuerden que, para nuestro caso, aquí en la producción, realizamos una encuesta en línea y compartimos el enlace con varios estudiantes de tercer grado. Con eso logramos recoger información de 60 personas, entre ellas y ellos y sus familiares. Hoy veremos de qué manera podemos tener mejor organizada la información y a representar con gráficos estadísticos las características de la población sobre hábitos saludables. Así que tengan listo el material de siempre, un lápiz o lapicero y un cuaderno de apuntes. La tabla de frecuencias que realizamos en el programa anterior también es indispensable. ¿Listas y listos? Continuemos. Ya estamos conectados con la profesora Gisela, ¿cierto? Hola Jonathan, chicas y chicos en casa, espero se encuentren muy bien. Bienvenida profesora Gisela, gracias por estar aquí. Queremos compartir con usted nuestra tabla de frecuencias y otras formas de cómo hemos representado la información de la encuesta. Encantada de ayudar. Le cuento profesora, tenemos avanzado algunos gráficos y organizado los datos en tablas de doble entrada. ¿Podría decirnos si estamos realizando bien nuestro trabajo? Será un gusto, para eso estoy aquí. Pero antes que nada debes tener claro qué es lo que quieres comunicar. La idea es concientizar y producir un cambio en el estilo de vida que tienen nuestros encuestados y que empiecen a seguir o mantengan hábitos saludables. En ese sentido, es importante hacerse algunas preguntas. A. ¿Qué información tenemos? B. Como ya mencioné antes, ¿qué tipo de mensaje queremos comunicar? C. ¿Qué gráfico estadístico se adapta mejor a nuestras necesidades? Y D. ¿Qué debo tener en cuenta para nuestro diseño del gráfico? En uno de los programas anteriores vimos que los gráficos variaban en base a algunos criterios. ¿Cierto, Jonathan? Así es, había que considerar A. La información que tenemos, en especial el tipo de variable que queremos representar. B. El mensaje que nos gustaría dar. C. El gráfico que corresponde a la variable que buscaremos representar y el más idóneo de ellos. D. Y finalmente, buscar el mejor diseño en colores, tamaño y forma para que la comprensión se facilite. Para el primer grupo de datos consideremos momentáneamente algunos gráficos. Estas son las posibles representaciones de los valores de la variable edad para la muestra de encuestados. ¿Qué le parece? Bien, la variable edad es cuantitativa continua, por lo que se puede representar con un histograma o con un gráfico circular o uno de barras. El histograma permite ver cada intervalo y su frecuencia. Podemos notar que esta primera barra, la de 12 años a menos de 18, tiene la mayor frecuencia. Es la barra más alta, como se puede apreciar. Sin embargo, no podemos identificar con claridad qué parte de la muestra total representa cada intervalo. Es decir,
no podemos saber si un intervalo representa la cuarta parte o la quinta parte de nuestra muestra, aunque podríamos apoyarnos con un porcentaje si lo deseamos saber. La pregunta es, ¿nos interesa comunicar qué parte representa cada grupo de edades? Por otro lado, si vemos el gráfico circular, conservamos esa característica de saber qué tiene la mayor frecuencia, como el primer intervalo de color azul. Pero, además podemos identificar a simple vista que ese grupo de 12 años a menos de 18 representa un poco más de la cuarta parte de la muestra, o sea, un poco más del 25% de esta. De la misma forma, rápidamente podemos identificar que los intervalos representados por la zona amarilla, de 24 años a menos de 30, y la zona naranja, de 36 a menos de 42, representan cada una casi el 20% de la muestra, aspecto que no podríamos identificar en las barras del histograma. Un dato adicional es que la comprensión de cada intervalo puede ser confusa para los que escuchan nuestra presentación, y que cada intervalo en realidad podría expresarse en base a años exactos, ¿no, profe? Así es. El primer intervalo que indica que la edad es de 12 años a menos de 18, lo podríamos representar con la expresión de 12 años a 17. El siguiente intervalo sería de 18 a 23 años, el otro de 24 a 29 y así sucesivamente. En otras palabras, podríamos decir que hay pequeños saltos de un intervalo a otro, pero en realidad no existirían. Por ejemplo, una persona con 17 años y 11 meses, en edades, en años, indica que tiene 17 años y no 18, ¿no? Correcto. Entonces, en esta oportunidad se nos presenta la posibilidad de recurrir a una adaptación del gráfico de barras. Bien, sigamos. Ahora analicemos la variable género. Veo que el razonamiento es similar al del anterior. Esta es cualitativa nominal, por lo que se puede representar con un gráfico de barras o un gráfico circular, con las diferencias que ya hemos mostrado. En ambos casos, tanto para la variable edad como para la de género, se indica una preferencia por el gráfico circular, porque da mayor información. Sin embargo, hay una posibilidad, la de juntar dos variables. ¿Se puede eso? ¿Juntar dos variables y elaborar su gráfico estadístico? No, hablo de juntar variables. Mira, se ha generado un gráfico de barras comparadas para mostrar los grupos de edades por medio de los intervalos. Pero en cada intervalo hemos considerado lo que corresponde a masculino y lo que corresponde a femenino. La pregunta sería, ¿es posible realizarlo? Esto de representar juntas dos variables, no lo podemos hacer con el gráfico circular ni con el histograma. ¿Podemos recurrir al gráfico de barras comparada? Eso fue lo que probamos, mire. Veremos si cumple con todo lo que se necesita. Como podrá ver, tenemos toda la información de edad y género en una sola tabla, que es de doble entrada. Por un lado está la edad expresada en los grupos o intervalos, y por otro lado tenemos el género. Entonces, hemos registrado para cada grupo referido a la edad la cantidad de los que eran masculinos y femeninos. Con esa información hemos elaborado el gráfico de barras comparadas. Veo que escogieron una misma escala para los datos de la variable género. Es como si hubieran juntado dos gráficos de barras en uno solo. Le cuento que cuando representamos la edad de masculino y femenino por separado, nos salían unos gráficos medio engañosos. Al verlos en conjunto, si uno no es buen observador, podría confundirse y creer que en la muestra de encuestados casi había la misma cantidad de personas de género masculino y femenino, pues a simple vista, en ambos gráficos, la altura de las barras es la misma, solo que en distintas posiciones. Así es. De hecho, los datos, siendo reales en ambos gráficos, distorsionan la percepción del que observa y se puede llevar una impresión equivocada de la información. Y eso es algo que tenemos que observar al leer la información que se nos brinda. En los periódicos, por ejemplo, la escala es un elemento del gráfico que usualmente no se lee, pero debe prestársele mucha atención.
Una escala de 1 en 1, como la usada para el género masculino, permite que las barras se vean del mismo tamaño que en la gráfica relacionada al género femenino, que tiene escala de 2 en 2. Y esta diferencia se nota si ponemos en comparación las tres gráficas que han realizado de valores separados para el género masculino y femenino, y la de barras dobles. Estoy de acuerdo con su elección de las barras dobles comparadas. Han elegido lo mejor para presentar su información y que el lector realice una lectura correcta del gráfico. El detalle de la escala, que siempre se pasa por alto, ha sido unificado y por lo tanto la percepción del gráfico comunica lo que realmente ha ocurrido. Aunque los dos gráficos tienen información real, ustedes le han añadido los valores de la transparencia y honestidad, al elegir una escala similar para el género masculino y femenino. Vayamos a un corte comercial, ¿le parece? ¡Vamos! Por tu película latinoamericana favorita con cineastas nacionales e para lograr darle reconocimiento al atletismo peruano. Y todavía tienen muchas carreras por correr.
Se invirtió en obras de infraestructura y se reorganizaron los ingresos fiscales y la banca. La guerra duró de 1879 a 1883 y a fines de ese siglo y comienzos del siglo XX, el Perú ya era un país en pie, recuperado económicamente. Fueron años difíciles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hace algunos días hablamos brevemente de la historia de las epidemias en el Perú. Como vamos a seguir tocando el tema, creemos que es conveniente aclarar algunos conceptos básicos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Considerad
Segundo, averigüen de dónde viene esa información, de qué fuente, se ha leído en una página seria, confiable. Busquen la noticia en Google. Si es verdadera, lo más probable es que ya esté reproducida en otros medios confiables. Si es falsa, no. Verifiquen los datos. Y por último, no reenvíen cualquier información que llegue a sus teléfonos. Tómense unos minutos para hacer el respectivo filtro. No nos convirtamos en víctimas de las fake news. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Ya regresamos. ¿En qué nos quedamos? Sigamos. Al inicio mencionaste que los gráficos de barra tienen una ventaja. Muestran la parte que representa cada intervalo respecto del total.
¿Piensas que se podría complementar este gráfico con esa idea? Si bien su gráfico de barras dobles comparadas lo permite ver, no podemos tener idea de la magnitud de cada grupo que corresponde a cada género en los encuestados. ¿Te parece adecuado? ¿Podrían presentar dos gráficos para esta parte? ¿Qué dicen en casa? Profesora, este gráfico ya contiene todos los datos con los que nos gustaría describir nuestra muestra. ¿Y cómo empezarías tu presentación considerando esta imagen? Antes tengo una duda. ¿Cuál es el nombre de este gráfico? ¿Barras dobles? ¿Barras comparadas? ¿O barras dobles comparadas? Se llama de barras dobles de todas maneras, porque son dos tipos de barras en el gráfico. En este caso, las que representan a los del género masculino y femenino. Pero en realidad podrían ser más barras las que se comparan. Por ejemplo, si en un estudio consideras el nivel inicial, primaria y secundaria, podrías obtener un gráfico con 3 barras. Además, estas barras dobles, la azul y la roja, que se aprecian juntas en este caso, para cada grupo de edad, permiten realizar comparaciones directas al observar la altura de estas. Podemos decir que en la encuesta la mayor parte de los entrevistados tuvo de 12 a 17 años y que en este grupo la mayoría fue de género femenino. Lo vemos al comparar la barra roja con la barra azul. Incluso podemos decir que en este grupo de edad las de género femenino fueron el doble que los de género masculino. Pues notamos esa proporción al comparar las barras, ¿no? Así es. Entonces, este gráfico finalmente sería de barras dobles comparadas. Si aparecen otros tipos de barras, iremos conociendo sus nombres y su utilidad. Ahora, adelante con tu presentación. En el estudio que hemos realizado sobre estilo de vida saludable, hemos tenido una muestra de 60 personas. Como se aprecia en el gráfico circular, una tercera parte representada por el sector azul estuvo formada por el género masculino y aproximadamente las otras 2 terceras partes fueron del género femenino. Esta muestra estuvo integrada por diferentes grupos de edad, como vemos en el gráfico de barras dobles comparadas. En este segundo gráfico podemos notar que los grupos más numerosos de encuestados fueron las personas de 12 a 17 años, y las de 36 a 41 años. ¿Qué tal? Buena presentación, Jonathan. Ya estamos listos para continuar con las otras variables del estudio. Gracias. La decisión inicial de comunicar los resultados combinando variables se ha aplicado también a las que mostraré ahora. La siguiente información es sobre la actividad física de los encuestados, específicamente sobre hacer ejercicio físico en casa, pues la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud lo recomiendan para las distintas edades. En adultos, media hora diaria y en niños, adolescentes y jóvenes, 1 hora diaria. Además, indican que debe ser una práctica sistemática, como las mencionadas aquí: baile, rutinas, caminatas, trote u otros. Lo primero que hemos realizado es elaborar una tabla relacionando la edad con el género masculino y el femenino. Una vez elaborada la tabla, hemos representado el total de la muestra en un gráfico circular. Como se observa, de todos los encuestados, el 15% no realiza ningún ejercicio físico. Y si esta muestra es representativa de nuestra familia o de nuestra localidad, es una parte de la población por la que tenemos que preocuparnos. A ellos les debemos comunicar la importancia del ejercicio en una vida saludable. Luego se ha representado la presencia o ausencia de ejercicio físico por género. La idea fue usar los gráficos circulares para notar la proporción o la parte de la muestra respecto al género masculino y femenino respectivamente, que no practica ejercicio alguno. Aquí notamos que el 23% del género masculino no hace ejercicio físico y el 11% del femenino tampoco lo realiza. Pero tengo una duda. Si el 23% del género masculino no practica ejercicio físico y el 11% del femenino tampoco lo hace, ¿no debería ser el 34% del total de encuestados los que no se ejercitan? ¿Por qué en el total sale un 15%? Los gráficos están muy bien planteados. Si hay representatividad en la muestra, se puede extender a la población.
En cuanto a tu pregunta, debemos recordar que los porcentajes se pueden sumar, siempre y cuando se refieran al mismo total. En este caso, los tres totales son diferentes, por eso no se pueden sumar para obtener el total de los encuestados. Tengamos en cuenta eso. Entendido. En realidad no sería posible, porque el número que representa al género masculino, como vimos en el gráfico inicial, es menor que el número que representa al femenino en la muestra. La relación entre ellos es de 1 a 2 prácticamente. Entonces, no es posible sumar los porcentajes. El 23% del género masculino, junto con el 11% del femenino, representan en esta muestra aproximadamente el 15% del total de encuestados y son la parte del estudio que más se tiene que atender en cuanto a la actividad física. ¿Presentarás la tabla que hicieron con la producción? Estaba pensando colocarla como referencia, porque en esta ocasión se ha cambiado la tabla de frecuencias por las de doble entrada. Se ha trabajado con la frecuencia absoluta y en base a esos valores se han elaborado los gráficos. Entonces, nos parece que para que se comprenda cómo hemos trabajado, es conveniente mostrar inicialmente la manera en que se organizan los datos y luego cómo los presentamos. Está claro y transparente, lo que permite que otras y otros puedan seguir su forma de trabajo, si es conveniente y aplicable a otros casos. ¿Qué hicieron después? Luego, vimos el detalle de las actividades físicas por cada género. Para el género masculino, planteamos gráficas de barras apiladas o acumuladas. Nos permiten identificar, por ejemplo, en qué grupo de edad están los que no practican ningún ejercicio, que en este caso está en los adultos de 42 a 60 años. Y siendo el último intervalo donde no hemos registrado práctica de ejercicio, también nos permite identificar algunas preferencias de acuerdo a las edades. Esto también ocurre con el género femenino, lo que observamos en la siguiente imagen. En el gráfico sacamos que la población que no realiza ejercicio físico se encuentra en otro intervalo de edad, que es de 48 a 53 años. En el caso de la actividad física queríamos presentar los datos con gráficos de barras comparadas, pero resultaba muy complejo. Por eso optamos por presentarlos por separado. ¿Cuál es el nombre exacto de estas gráficas, profesora? ¿Es posible hacerlo en comparadas al mismo tiempo? Vamos por partes. Su nombre es gráfico de barras acumuladas. En ellas se juntan las características. En este caso, el tipo de actividad física según la edad y género. ¿Qué ventajas ofrece el hacerlo de esta forma? Pensamos que se puede detallar por edad las preferencias y, de esa forma, animar a los que no practican ejercicios. Además, es sencillo de elaborar. En verdad, se reduce a colocar una barra encima de la otra, pero siempre en base a la frecuencia absoluta, que ya está identificada en la tabla. Exacto. Ahora se puede hacer en comparadas. Es posible, pero puede resultar engorroso. Lo que se podría hacer es colocar en la misma escala ambas gráficas y realizar la comparación. Por ejemplo, tanto la gráfica que corresponde al género masculino como al femenino podrían estar en una escala del 0 al 12. La del género masculino se verá más pequeña, pero si el propósito es comparar, resultaría útil. Otra posibilidad es trabajar con más barras acumuladas, pero diferenciando ejercicio físico, edad y género. Para estas variaciones ya se recomienda una hoja de cálculo que automatiza el procedimiento. Se la muestro para que la conozcan, pero por ahora no necesitamos llegar a ello. Esta gráfica la podrían usar si quieren resumir los hallazgos de sus encuestados. Por ejemplo, aquí se nota una preferencia más marcada por hacer ejercicios en casa en el género femenino de diferentes grupos de edad. Bueno, ¿cómo les fue con las otras variables? No hemos tenido dificultades, las hemos representado con el gráfico circular y con barras, ya que en ambos casos las variables de alimentación y emociones son cualitativas. Mire, se ha representado la alimentación como variable cualitativa,
empleando un gráfico circular, y presentamos las recomendaciones con el esquema de las guías alimentarias en Perú. Allí podemos notar que casi la mitad de la muestra de encuestados tiene una alimentación donde no están presentes las verduras y las frutas. Bueno, como decía, casi la mitad de encuestados no consume verduras y frutas. Esto en contraste con lo que nos indican las guías alimentarias que recomiendan que se deben comer hasta 5 piezas de fruta al día y que en cada comida la mitad debe ser ensalada, la cuarta parte carbohidratos y la otra cuarta parte proteínas. Sin embargo, notamos que aproximadamente un 40% de esta muestra se acerca a una comida saludable, pues consume varios tipos de alimentos que no señalan las guías alimentarias, aunque hacen falta las verduras. Muy bien, ¿qué más? Resumimos los hallazgos sobre las emociones empleando gráficos de barra para cada emoción, considerando la frecuencia, nunca, a veces, con frecuencia y siempre, como los valores de la variable. Se destaca que la alegría siempre está presente de alguna forma en la muestra y que las otras emociones, molestia, tristeza y miedo, se presentan en a veces. Este factor emocional es clave para movilizar las acciones que realizamos y su reconocimiento es el primer paso para trabajar con ellas y acompañar a las niñas, niños y jóvenes en desarrollo. Finalmente, se encuentra un resumen de estos datos sobre emociones en una gráfica de barras comparadas, que en este caso son 4 y no 2. Tienen una buena representación. Ahora solo les falta afinar la interpretación de los gráficos que tienen. Observar toda la información, anotar las ideas y expresarlas ordenadamente, para que todos las puedan comprender. Muy bien, queridos estudiantes, ¿cómo les fue en casa? Hoy hemos aprendido a organizar los datos en nuevas tablas de doble entrada, donde consideramos la frecuencia absoluta, y en base a estas tablas se han generado varios gráficos que se han ajustado a las necesidades de comunicación. Algunas veces se escogió un gráfico circular, otras barras simples y otras barras comparadas o acumuladas, siempre en base a las ideas que se quieren transmitir. Ahora les toca a ustedes. Los invito a realizar el siguiente reto: elaborar los respectivos gráficos para los datos que han recolectado. Ahora que ya saben proponer nuevas tablas de doble entrada y seleccionar los gráficos adecuados para cada tipo de datos, realicen el reto y guárdenlo con sus otros trabajos en sus portafolios. Compartan sus aprendizajes con sus familiares para que